Profesor, buenas tardes. A los jóvenes que se están incorporando. Buenas tardes, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Carol Arteaga, Antonio Tobar, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Farid Alarcón, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, creo que ya estamos. A ver, recordando un poquito la clase de la semana pasada, habíamos trabajado lo que son los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Habíamos visto los casos de neurosis, ¿no? Y habíamos visto la diferencia con la psicosis, ¿no? ¿Cuál de las dos se puede curar? Neurosis. Neurosis. Muy bien, Pedro. Se puede curar la neurosis. Muy bien, David. Claro, la psicosis se puede tratar, se puede hasta controlar, pero no se va a poder curar, ¿no? En cambio, los casos de neurosis sí son tratables y también son curables. ¿En cuál de los dos el paciente pierde el sano juicio? Psicosis. Psicosis. Así es, en la psicosis el paciente pierde el sano juicio, pierde el contacto con la realidad. En cambio, en la neurosis el paciente se mantiene en contacto con la realidad, mantiene el sano juicio, ¿no? Bueno, cuando la persona se sentía angustiado, agobiado y no había una causa aparente, ¿qué tipo de neurosis es? De ansiedad. Muy bien, Pedro, es neurosis de ansiedad. La neurosis de histeria podía ser de dos tipos. ¿Cuáles eran? Disociativa y conversiva. Muy bien, Ángel, disociativa y conversiva. ¿Y en cuál de las dos se podían dar enfermedades orgánicas? Conversiva. Conversiva.
Muy bien, Ángel. Muy bien, Pedro. En la conversiva, ¿no es cierto? Se podría dar enfermedades orgánicas sin causa aparente, ¿no es cierto? Sin causa aparente. Eh, la baja autoestima, la desesperanza, la hipoactividad, son características de Neurosis histérica depresiva. la neurosis depresiva, no es histérica, porque la histérica puede ser de dos tipos, disociativa y conversiva. La depresiva es otra, ¿no? Que esa es la respuesta, la desesperanza, la baja autoestima, todo eso es parte de la depresión, eso es correcto, pero la depresión no está dentro de la histeria, ¿ya? La histeria puede ser disociativa y conversiva nada más, ¿ya? A ver, ya que mi amigo Pedro ha contestado, si Pedrito tuviera esa idea de que está enfermo cuando en realidad no lo está, ¿qué fuera? Un hipocondriaco. Hipocondriaco. Así es, Pedro. Muy bien, serías un hipocondríaco, ¿no? Si piensas, si tienes incluso hasta los síntomas, ¿no? Como si estuvieras enfermo, pero en verdad no tuvieras nada, serías un hipocondríaco, claro. Y ya, y sigamos con mi amigo Pedro. Si Pedro le tuviera, pues, miedo a las arañas, por ejemplo, ¿no? Aracnofobia, o miedo al encierro, ¿no? La claustrofobia, o miedo a los gatos, ¿no? Que no representan una amenaza, ¿qué fuera? Fóbico. Claro, una neurosis fóbica, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, mi amiga que recién ha entrado, ¿no? Ingrid creo que es la que recién ha entrado, ¿no? A cada rato tuviera compulsión por la limpieza y tendría que estar limpiando a cada instante, ¿qué sería? Neurosis obsesiva compulsiva. Claro, sería una neurosis Obsesiva. obsesivo-compulsiva, ¿no? Sería una obsesión la que presentaría mi amiga en este caso. Así es, correcto, correcto. Muy bien. Bien, entonces, bueno, vamos a ver los casos de la psicosis en este momento. Les voy a compartir, ¿ya? Les voy a compartir el material de la psicosis. Dame un instante. A ver, ahí está
los casos de psicosis. Bueno, ya habíamos dicho de que esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad, ¿no? La pérdida del sano juicio y la no convicción de la enfermedad. O sea, el paciente no sabe qué es lo que padece, ¿no? No sabe si no sabe que está enfermo. Él se ha creado un mundo diferente, ha perdido el sano juicio, no se da cuenta quién es su familia, no se da cuenta qué está bien y qué está mal. O sea, por eso se caracteriza esta enfermedad de la psicosis, ¿ya? Vamos a ver los casos de psicosis. La psicosis puede ser de dos tipos. Tenemos una psicosis maníaco-depresiva y tenemos las esquizofrenias, que también tienen tipos, ¿no? Pero vamos a empezar con la psicosis maníaco-depresiva. Dame un instante. A ver, mira, la psicosis maníaco-depresiva, ¿ya? La psicosis maníaco-depresiva eh, también es llamada, ahí te lo voy a escribir, también se le llama ciclofrenia, psicosis maníaco-depresiva, o también llamada ciclofrenia, o también llamada trastorno bipolar. ¿Ya? Así se le conoce a la psicosis maníaco-depresiva. También se le llama ciclofrenia o trastorno bipolar. Mira, en este tipo de psicosis existen dos fases. ¿Ya? Acá van a haber dos fases. ¿Cuáles son? La fase de manía. La fase de manía. Y dos, la fase depresiva. ¿Ya? Esas son las dos fases que existen acá en la psicosis maníaco-depresiva. La fase de manía y la fase depresiva, ¿no? Como ahí está en tu diapo, ¿no? El sujeto en la fase maníaca vive estados repentinos y profundos de euforia, ¿no? Para luego pasar de una manera intempestiva a la fase depresiva en la que se caracteriza por un estado de profunda calma y las ideas fijas constantes de suicidio. O sea, en la fase de manía todo está bien. Existe más bien mucha exaltación, muchas ganas de hacer las cosas, mucha vitalidad, mucha energía, ¿no? Mucho optimismo y todo eso. Y el paciente de un momento a otro pasa a una fase depresiva en la cual cree que su vida no tiene sentido. Y siempre tiende al suicidio, ¿no? El psicótico maníaco depresivo es una persona que tiene la idea fija del suicidio, que sabe y tiene esa idea constante que le ronda en la cabeza y que en algún momento se va a matar. No es como ese neurótico depresivo que te llama y te dice, ay María, si tú no vienes acá en 15 minutos, yo te juro que dentro de una hora me mato. Mírate, me voy a matar. Tú serás ese no se va a matar. Ese es un patape que, hasta el perro, es un patape que quiere llamar la atención, que no sabe cómo llamar la atención, que es un patape que un adefesio total, pero no sé, ese pata que no sabe cómo llamar la atención y hasta, imagínate, llega a denigrarse de tal manera
que amenaza con matarse cuando él perfectamente sabe que no se va a matar, pero llega incluso a estos estados, ¿no? Ese tipo no se va a matar. El suicida no avisa. El suicida no avisa. El suicida, te enteras de que se mató porque 2 días que nadie lo ve, entran a su cuarto y encuentran ahí la carta y lo encuentran colgado. O de repente un día ya no, hoy ¿qué de su vida? No, hoy ¿dónde estará? No, pa, y lo encuentran muerto, ¿no? O sea, el suicidio no te avisa. Y si te avisa 1 minuto antes de que se mate, ¿no? Que sabe que no vas a llegar a auxiliarlo, a rescatarlo, ¿no? O sea, el suicida sabe que se va a matar. Y 1 minuto antes, y sabe que tú, jamás, o sea, tú vives a 15 minutos de su casa. 1 minuto antes te dice, ¿sabes qué, compadre? Hoy, bueno, muchas gracias por todo, hasta acá nomás llego, ¿no? Se mete el balazo, se ahorca o toma el veneno, pero sabe que no lo van a rescatar. O sea, ese es un suicida, ¿no? Ahora el otro, el que tiene neurosis depresiva, te dice, ay, sí, estoy sufriendo y si tú no estás conmigo me mato, vas a ver, me mato. Ay, no, ese pata no vale para nada, ¿no? Ese es el neurótico depresivo. Ese te engaña que se va a matar, te dice, te trata de manipular, trata de llamarte la atención, ¿no? Así es un neurótico depresivo. Pero el psicótico depresivo, ese sí, ese no avisa. Ese de repente un día oye, compadre, se quiso matar, hasta que se metió un balazo y de casualidad, pucha, de milagro, qué sé yo, no se mató. O compadre, tomó veneno, causa y pucha que bueno, milagrosamente se salvó. Ese es un psicótico maníaco depresivo. ¿Ya? A ver, Pedro nos escribe, dice, pero los maníacos depresivos no son conscientes de su otra fase. O sea, si están felices, no se acuerdan que estuvieron tristes. No. O sea, a ver, ustedes creo que están confundiendo las cosas. Nosotros la clase pasada vimos histeria disociativa. En la histeria disociativa, la persona podía pasar a una doble personalidad. Pero acá no estamos hablando de doble personalidad. ¿Eh? Acá estamos hablando de una persona que por momentos está en una fase de manía, con mucha alegría, mucha vitalidad, mucha energía, y de un momento a otro pasa a una fase depresiva en la cual cree que su vida no tiene sentido. Y en esa fase depresiva tiende al suicidio. Ojo, no estamos hablando de 2 personalidades diferentes. O sea, no. Entonces no me han entendido lo que yo he explicado la semana pasada. No han entendido nada. O sea, no. O sea, y yo en la histeria disociativa expliqué que una persona pasaba de una personalidad 1 a una personalidad 2. Y cuando regresaba a la personalidad 1, no se acordaba nada de lo que hacía en la personalidad 2, pero eran 2 personalidades diferentes. Acá en la psicosis maníaco-depresiva no estamos hablando de 2 personalidades diferentes, estamos hablando de una sola personalidad que por momentos la persona en su fase de manía está muy alegre, muy contenta y de un momento a otro pasó a una fase depresiva en la cual cree que su vida no tiene sentido, quiere matarse, cree que nada... O sea, no sé si me están entendiendo. Porque si no sabemos distinguir esto, entonces no entendemos nada. Creo que se le entiende. Solo esa duda tenía de que, porque, bueno, me parecían algo parecidas esas dos. No, es que no son parecidas. En una persona hay doble personalidad. En la historia disociativa hay doble personalidad. En la psicosis maníaco-depresiva son 2 estados emocionales totalmente opuestos. Pero en la histeria disociativa puede ser que una persona sea muy alegre, muy cómica y de un momento a otro pase a ser una persona todavía de repente mesurada nomás, pero no necesariamente triste. O sea, a ver, o sea, no crean que la disociación quiere decir de que son 2 personalidades totalmente opuestas. Incluso hay personas que pueden tener 4, 5, 8, 9, 10 personalidades diferentes. Y pueden ser hasta similares las personalidades. Incluso puede tener otras identidades.
En una personalidad uno se puede llamar Juan, en la otra puede llamarse Pedro, en la otra puede ser un homosexual, en la otra puede ser una mujer, en la otra puede volver a llamar, o sea, no, por eso, o sea, no sé si me entiende. En cambio, en la psicosis maníaco-depresiva estamos hablando de una misma persona que pasa de un estado de manía, o sea, de mucha euforia, de mucha exaltación, a un estado de depresión, en la cual cree que su vida no tiene sentido y quiere matarse. Pero no quiere decir que haya cambiado de personalidad, sino que por razones totalmente absurdas o fuera de lugar, la persona se vuelve, se hace depresiva. Mira, un caso muy famoso que ocurrió acá en nuestro país, la famosa Dalina Mónica Santamaría, que trabajaba en un programa que se llamaba Nube Luz, un programa muy exitoso en sus tiempos, ¿no? Eso es de mis tiempos, porque yo me acuerdo de ese programa Nube Luz. Y una de las coanimadoras era esta chica, pues, Mónica Santamaría, ¿no? Y esta chica, que te digo, en su etapa de manía, ¿no? En su etapa de manía estaba todo espectacular, ¿no? Mucha euforia, muchas ganas de hacer las cosas, la chica pues tenía mucha vitalidad, animaba sus shows, conducía el programa, hacía sus giras internacionales, todo espectacular. Pero de un momento a otro pasaba una fase depresiva en la cual creía que su vida no tenía sentido. Y se encerraba y buscaba matarse. Ahora, y tú dirás, loca, ¿no? Y tú dirás, esa flaca está loca, ¿no? Mira, tanto cariño que recibe de la gente, los niños la adoran, le va tan bien, tiene todo, y va a pensar que su vida no tiene sentido, va a querer matarse. Hay que estar loca para estar, es que está loca, pe. Por eso es un tipo de psicosis. ¿Me están entendiendo? Y en la fase depresiva a estas personas hay que medicarlas. Porque estas personas jamás se van a poder curar porque son psicóticas. Y cuando están en su fase depresiva, van a querer siempre matarse. Por ejemplo, Mónica Santamaría 4 veces intentó el suicidio hasta que lo logró, se mató. Se metió un balazo y se mató. Y venía de una gira internacional, había dado una entrevista el día anterior sonriente, feliz de la vida, su show, hasta que todo lo máximo. Al día siguiente, muerto. Se metió un balazo. Como te digo, y tú dirás, pucha, que la flaca está loca, ¿ves? Está loca, pues, es psicótica. Es un tipo de psicosis. Los psicóticos están locos. Ahora, no sé si me entienden. ¿Les queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ojalá, pues, ojalá. Bueno, luego vamos a las esquizofrenias. Bleuler, en el año de 1911, en su famosa monografía La demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, va a mencionar por primera vez el término. Va a mencionar por primera vez el término esquizofrenia, término que ya antiguamente ya se conocía como mente dividida, ¿no? Es más, el mismísimo Hipócrates, que es considerado como el padre de la medicina, ¿no? Incluso los médicos cuando van a graduarse hacen el famoso juramento hipocrático, ¿no? Entonces, Hipócrates ya decía ya que la esquizofrenia era una mente dividida, ¿no? La personalidad se divide, ¿no? Y ocasiona pues esta ruptura, ¿no? La famosa mente dividida. Y así la reconoce pues mi compadre Bleuler, ¿no? Ahora, ¿qué síntomas presenta un esquizofrénico? Ahí te van a aparecer. Tenemos ideas delirantes, ¿no? Las personas pues están
crean otras cosas, ¿no? Otras ideas. Alucinaciones, ven gente inexistente, escuchan voces donde nadie les habla. Lenguaje desorganizado, ¿no? Incoherente, ¿no? Hablan gafiras, ¿no? Dicen tontería y media, ¿no? Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Hay gente que, por los loquitos, hay gente que loquitos que están así, por ejemplo, ¿no? Todo el día, ¿no? ¿No? Síntomas negativos como el aplanamiento afectivo. Ni aman ni odian, no sienten absolutamente nada. Ni por ninguno de sus familiares, nada. Abulia, que es la ausencia de voluntad, ¿no? No les nace por hacer nada. Apatía, que es la indiferencia afectiva, ¿no? Hay una carencia de motivación, ¿no? No tienen motivación por hacer nada. Y el autismo, ¿no? Se encierran en su propio mundo, ¿no? Tienden a creer, pues, de que, a invadirse por sus propios pensamientos, ¿no? El autismo. Se crean una realidad totalmente distinta, ajena. Vamos a ver los tipos de esquizofrenias. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y la Asociación Psiquiátrica Americana, los tipos de esquizofrenia son los siguientes. Tenemos la esquizofrenia paranoide. Mira, el paranoico presenta claras ideas delirantes, alucinaciones auditivas y visuales, acompañadas de una relativa conservación cognitiva y afectiva. El paranoico es el único tipo de esquizofrénico que conserva sus conocimientos y sus afectos. Famosos paranoicos de la historia, por ejemplo, John Nash, Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, ¿no? Tipos pues que estaban locos, tenían alucinaciones visuales, auditivas, y siempre tenían esa idea de amenaza, creían que la gente les quiere hacer daño, escuchaban voces de amenaza, veían gente que los perseguía cuando eso en realidad no existía. Esa es una de las principales características del paranoico, el delirio de persecución, ¿no? Creen que los están siguiendo, escuchan voces de amenaza, creen que les quieren hacer daño, ¿no? Pero estos paranoicos conservan sus conocimientos y sus afectos. Por ejemplo, John Nash ganó el premio Nobel de Economía y todo el mundo sabía que estaba loco, ¿no? Incluso él de muchas conferencias se había salido corriendo, gritando, me siguen, ahí está, me quieren matar. Y no, nadie lo perseguía, nadie lo quería matar, ¿no? Pero esto pasa pues en los paranoicos, ¿no? Pero están locos, pero conservan sus conocimientos y sus afectos también, ¿no? Siguen queriendo a sus hijos, se los identifican a sus familiares, los siguen queriendo, etcétera, ¿no? Así es. Ahora, el paranoico, y ahí te lo voy a escribir, ¿no? El paranoico es una hipertrofia del yo, ¿no? Es una sobrevaloración patológica del yo. O sea, el paranoico es un loco que jamás se va a creer algo menor. O sea, el paranoico se va a computar, pues, el general, el presidente, ¿no? Dios, ¿no? Un paranoico jamás se va a creer, pues, un soldadito, ¿no? No sé, uno de limpieza, ¿no? Nada, ¿no? O sea, el paranoico siempre se va a creer lo máximo, ¿no? Si se va a computar un militar, se va a creer un militar, un general, ¿no? Si se va a computar un sacerdote, se va a creer el papa, ¿no? Si se va a computar un político, se va a creer el presidente, ¿no? O sea, el paranoico es una sobrevaloración patológica del yo. Su yo está muy sobrevalorado porque él es una persona importante, es un tipo hábil, inteligente, ¿no? Pero se sobrevalora al punto que lo lleva a atrofiarse. Por eso es una hipertrofia del yo. El yo está sobrevalorado, está hipertrofiado. Son los paranoicos. No hay paranoico que sea bruto, por ejemplo. No hay paranoico que sea una persona, pues, con escaso conocimiento. El paranoico, justamente eso es lo que lo lleva a rayarse, como se dice, ¿no?
que es una persona importante, que es una persona con un alto nivel intelectual y piensa que le quieren hacer daño. Cree que lo quieren matar, cree que le quieren pegar, cree que lo amenazan. Así es un paranoico, ¿no? Vamos a ver la esquizofrenia catatónica. Mira, el esquizofrénico catatónico es una persona que en su cuadro clínico tiene trastornos psicomotores, ¿no? Como inmovilidad o también puede tener actividad motora excesiva, ¿no? Mutismo, no habla absolutamente nada, tiene ecolalia, repite todo lo que escucha, ¿no? O repite lo que su interior dice, ¿no? De repente en su interior está escuchando voces, ¿no? Sí, sí, tienes que matar a tu mamá, sí, sí, que sabe qué, ¿no? Que sí, que tienes que matar a tu abuela, que tienes que matar a tu abuelo, que tienes que matar a tu papá. Sí, sí, mira, ahí vienen, ahí sí tienes que matarlos. Y él está repitiendo todo lo que escucha en su interior, ¿no? La famosa ecolalia, ¿no? La ecolalia, ojo, en un esquizofrénico no solamente es repetir lo que escucha que otros dicen, ¿no? Sino que también es repetir lo que tu interior dice, ¿no? Y eso usualmente hacen los catatónicos, ¿no? Y tiene la exopraxia, ¿no? Repite los movimientos. De repente, si te ve que tú estás así, el catatónico se puso así. Y si de repente que ve que tú estás así, el catatónico se puso así. Y el catatónico tiene intervalos de mucho movimiento. De repente, el catatónico es el típico que está así, ¿no? Moviéndose de un lado para otro, así, ¿no? Así está, ¿no? Y de repente, poco a poco, sus movimientos se hacen más lentos, ¿no? Y de repente, al principio que estaba así, empieza a cada vez a hacerse más lento, ¿no? Y de repente se quedó así y no se mueve más. Y no se mueve más. Los catatónicos se quedan inmóviles. Esa foto que está ahí en la imagen es un caso real. Ese tipo, ese fue su último movimiento. Y ahí se quedó. Y antes a eso había tenido mucha exopraxia. Había tenido mucha actividad incluso, ¿no? Había estado repitiendo los movimientos de los demás y había estado con muchos movimientos, ¿no? Había estado así de repente, ¿no? Hay loquitos que están así. Y hasta que se quedaron ahí. Esa es la catatonia, ¿no? Sí me están entendiendo, ¿no? Porque después esto me vayan a confundir la catatonia con la ansiedad, esto. Ah, profe, yo una vez vi una persona que estaba así, ansiosa, se quería, catatónico, no sean malos, porque hace rato me han confundido, pues, una neurosis con una psicosis. O sea, esto, no, y ahí sí me he preocupado. Ahí de verdad que me he preocupado. Y más me preocupó que me dijeron que eran parecidos. O sea, bueno. Pero sí me están entendiendo hasta acá o no. Sí, profe, Sí, sí se le profe. entiende. Sí, sí, se le Sí, entiende. profe. Sí. Perfecto. Y terminamos pues con la esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Porque de aquí la que viene es la simple o indiferenciada. La palabra hebe, ¿no? Viene de la famosa mitología, ¿no? Hebe era el más joven, ¿no? Y más hermoso de los, era el más joven y más hermoso de los concebidos por los semidioses, ¿no?
Por eso que EVE significa juventud o niñez, o dependiendo del contexto en el que lo utilice, ¿no? Y la esquizofrenia hebefrénica, ¿no? O también llamada desorganizada, es el típico, pues, el loquito común y corriente que ustedes ven en la calle, ¿no? Que se caracteriza por una desorganización en el lenguaje, ¿no? Habla incoherencias, tiene una afectividad inapropiada o aplanada, se ríe sin motivo, ¿no? A mí todos los loquitos por la calle, ¿no? Se ríen sin motivo, tienen alucinaciones, delirios sexuales, son esos loquitos que andan de repente desnudos por la calle, ¿no? Han perdido el pudor, ¿no? Tienen estos delirios sexuales y pierden el pudor. Síntomas hipocondríacos, creen padecer alguna enfermedad. Descuido completo en su apariencia personal, ¿no? Ustedes ven los loquitos por las calles, tienen un notorio descuido en su apariencia personal, no se bañan, ¿no? Están todos desaliñados, harapientos, ¿no? Y el comportamiento infantil, ahí te lo agrego. El comportamiento infantil. Hay personas pues que sufren, hebefrenia, ¿no? Porque bueno, les pasó no sé, algún evento traumático o alguna decepción, ¿no? Y de repente pues de un momento a otro ven a la muchacha comportándose como una niña, ¿no? Saliendo a jugar con sus muñecas, tiene 35 años y sale a jugar con sus muñecas, ¿no? Y se comporta como chiquilla. Entonces, eso es un hebefrénico, ¿no? Ese es un síntoma hebefrénico. El comportamiento infantil también. Bueno. Y cerramos con la esquizofrenia simple o indiferenciada, ¿no? Ahí tenemos, el esquizofrénico simple o indiferenciado es un tipo que tiene síntomas esquizofrénicos, pero que no se le puede catalogar todavía precisamente si es un paranoico, si es un catatónico o si es un hebefrénico. Tiene síntomas esquizofrénicos, pero todavía no se le puede clasificar dentro de unos sellos, ¿no? O sea, es el tipo que de repente, pues, se ríe sin motivo, de un momento a otro, sale a la calle todo cochino, ¿no? Y de repente, pues, lo ven hablando solito, ¿no? O sea, tiene síntomas esquizofrénicos, pero todavía no podemos determinar si es hebefrénico, si es catatónico o si es paranoico, ¿no? Pero de que es esquizofrénico, es esquizofrénico. Entonces, como no se le puede diferenciar, se llama esquizofrenia simple o indiferenciada. Kraepelin, uno de los grandes médicos, ojo, porque acá, ¿por qué hablamos de médicos? Hablamos de médicos porque estos casos de psicosis ya no van a ser tratados por un psicólogo, porque el que tiene psicosis, el psicótico necesita medicación. Y en nuestro país, los únicos profesionales que pueden medicar a un paciente, ni las enfermeras, que son las que también trabajan en hospitales y todo eso, pueden medicar a un paciente. En nuestro país, y no sé si en todos los países del mundo, pero en nuestro país, ¿quién puede medicar a un paciente? ¿Quién es el único que puede medicar a un paciente? El doctor. Doctor. El médico, claro, el médico. Es el único que puede medicar a un paciente, el médico. Ni los psicólogos, ni las enfermeras. La enfermera tiene que eh, prevalecer el tratamiento que ha indicado el médico. Ella no puede recetar a un paciente. El que puede medicar en nuestro país es un médico, ¿no? Entonces, estos casos necesitan medicación, necesitan tratamiento médico, y el psiquiatra es un médico. Hay gente que cree que el psicólogo y el psiquiatra es lo mismo. O sea, eso no es un error, eso es un horror. Psiquiatra y psicólogo no son lo mismo. La gente dice, ¿usted es el psiquiatra? ¿Usted es el psicólogo? No, 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 yo soy psiquiatra. Ah, pero son lo mismo. Señora, no es lo mismo. Ay, pero se parecen. Un momentito. ¿Cómo se van a parecer? El psicólogo ha estudiado psicología en la universidad 5 añitos. El psiquiatra ha estudiado medicina humana. Un psiquiatra es un médico humano especializado en la rama de la medicina humana que estudia las enfermedades mentales, que es la psiquiatría. O sea, ni siquiera han estudiado lo mismo.
Eso es una maldad que la gente diga. O sea, imagínate, tú eres un psiquiatra. Mira, para ingresar a medicina, esto vamos a suponer, ¿no? Mínimo 3 añitos postulando nomás, ¿no? Ya si tienes plata, bueno, te vas pues, a una privada, ¿no? Pero ya, 3 añitos postulando, ¿no? De repente menos, de repente más. Vamos a poner un promedio de 3 añitos. 7 años para estudiar medicina humana, ¿no? Ya, ya ponte que haya habido un paro y una pandemia, ya ponle 8 añitos, una pandemia, lo que te atrase ya. Un añito de tu internado, un añito, ya mira, vamos 11, 12 años, o sea, un añito para que hagas tu serum, ya 13 años. 3 años más del residentado o la especialidad, 16 años para que seas psiquiatra. Y para que venga un cojudo y te diga, ¿sabes qué? Ah, es que sí, psiquiatra y psicólogos son lo mismo. Sí, han estudiado lo mismo. Hasta que tú de psiquiatra lo vas a mirar y vas a decir ignorante, ¿no? Ya mira, ve lo que me está diciendo, no sabes ni lo que hablas. Porque no son lo mismo. No son lo mismo. No puede. Bueno, ustedes se están educando, obviamente, para no cometer los horrores que las personas que no reciben educación cometen, ¿no? Se están educando es por algo. Entonces, estos casos ya cuando requieren medicación ya son tratados a nivel psiquiátrico, ¿no? Es más, el psicólogo mismo, ¿no? Te dice, mira, ¿sabes qué? Esto debes consultar a un psiquiatra, ¿no? Y a estos temas yo no los veo, ¿no? Y estas cosas ya, y ¿sabes qué? El paciente, esto por lo que veo, no, este paciente es un paciente psiquiátrico, no es un paciente que le compete a la psicología, ¿no? Este paciente ya necesita medicación, necesita electroshocks, ¿no? Por ejemplo, el catatónico, ¿no? Para reactivarlo necesitan ponerle descargas eléctricas, ¿no? Para que nuevamente vuelvan a tener impulsos eléctricos. Eso es que va a hacer un psicólogo, no sean malos. Y encima, y hay gente que dice que psicólogo y psiquiatra es lo mismo. Sean malos, no sean malos. Según Kreplin, esto empieza a una edad temprana, ¿no? El sujeto se aparta progresivamente de toda interacción social, se vuelve indiferente, apático y se pasa gran parte del día soñando despierto, ¿no? ¿Ya? Bueno, bueno. ¿Me han entendido hasta acá para pasar a la práctica? Yo este material se los voy a subir. Se han estado viendo los materiales que les he estado subiendo, ¿no? Bastante material yo les he subido, ¿ah? Sí, profe. Esto, vayan revisándolo, ¿no? Es un material bastante interesante. Bueno. Vamos a ver la práctica. A ver, vamos a ver qué tal nos va acá. A ver, vamos, tú mismo eres. Pregunta 1, ¿cuál será? La C. La C. Claro, Sí, la hipocondría, la ¿no? La C. persona tiene miedo y preocupación de padecer una enfermedad que en verdad no tiene, ¿no? Muy bien. La 2, a ver, ¿cuál crees que sea la 2? Una persona que es tan ansiosa La A. podría presentar todos, ¿no? Todos los síntomas esos los podría presentar. La gente que sufre de ansiedad puede tener cualesquiera de esos síntomas. ¿Ya? La 2 sería dedo. Vamos con la 3. ¿Cuál será la 3? Estela, Pedro, la 3 es la depresión, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. 4, la paranoia tiene como síntoma principal ¿cuál? ¿No? El paranoico.
cree que lo persigue, ¿no? Tiene esa elevada idea de grandiosidad, delirio, claro, el delirio de persecución, ¿no? El delirio de persecución que tiene el paranoico. Cree que le quieren hacer daño. 5. Psicosis. La 5. La psicosis, así es, ¿no? La psicosis, ¿no? Alteración grave, la ruptura de la continuidad de la vida normal, pérdida del sentido de la realidad, ¿no? Claro, la psicosis. 6. A los que padecen esta enfermedad se les llama también bipolares. Y he sido bien enfático en eso, y les he hecho muy bien la diferencia. ¿Quiénes son los que tienen este trastorno bipolar? No, también son llamados bipolares. ¿Mm? La C, ¿no? Pedro, tú no te podías equivocar. O sea, ya te equivocabas acá, ya pues, era maldad ya, ¿no? Claro, es la ciclofrenia, ¿no? Es la ciclofrenia. Muy bien, Pedro. Muy bien, David. ¿No? El psicótico maníaco depresivo, o también llamado trastorno bipolar o ciclofrenia, ¿no? 7. Vamos, eso les he explicado. En la fase de manía, excepto, muy bien Dayana, la respuesta de la E, ¿no? Inhibición, muy bien Pedro. La inhibición más bien es en la fase depresiva, ¿no? En la fase de manía hay más bien exaltación. Bien. 7E. 8. A ver, en la fase depresiva, excepto, ¿qué no presentará en la fase depresiva? El maníaco depresivo. La E, claro, la La E. exaltación. Muy bien, Pedro, muy bien, Dayana, muy bien, muy bien. La 8 de la E. 9. Zaire es una adolescente que cree estar muy enferma, pero en realidad no es así, ¿no? Muy bien, David, Carlos, Pedro. Claro, eso es la hipocondría, ¿no? Cree padecer una enfermedad que en realidad no padece. 9, erizo. 10. Los trastornos esquizofrénicos son casos de ¿qué? Las esquizofrenias son casos de ¿qué? Psicosis. Muy bien, ¿no? De psicosis, claro que sí. 11. No es síntoma de los trastornos del estado de ánimo como la ansiedad. A ver, ¿cuál no sería síntoma, por ejemplo, de la depresión? ¿Cuál no sería síntoma de una depresión? Pérdida de la conciencia. Claro. Pérdida de la conciencia. Muy bien. Esos son los psicóticos ya, ¿no? 12. Kiara se peleó con sus compañeros porque temía constantemente que ellos dejaran caer adrede un andamio para matarla o lastimarla. Kiara, ¿qué estuviera padeciendo? Ella cree que le quieren hacer daño, que la quieren matar. Dayana, Carlos Castillo. La respuesta es la C, ¿no? La esquizofrenia paranoide, ¿no? La persona que cree que le quieren hacer daño, que lo quieren matar. El paranoico. Muy bien, 12C. 13. A ver, Cecilia presenta un estado de inmovilidad completa con contracción de la musculatura en todo el cuerpo, no encontrándose causa orgánica. El psicólogo asegura que esta muchacha que padece esquizofrenia catatónica, ¿no? Claro, la respuesta es la B. 13, besito. 14. El sujeto maníaco depresivo, ¿por qué se caracteriza?
Leanla bien, ¿no? El maníaco depresivo. Carlos, Estela, David, Pedro, claro. Porque la depresión lo puede conducir al suicidio, ¿no? Franco Enrique. Ya, la respuesta en la 14 es dedo, ¿no? Ahora, la D dice, tiene sentimientos abrumadores de tristeza y culpa excesiva. Eso también lo tiene un depresivo neurótico. Pero el psicótico maníaco depresivo, el maníaco depresivo, lo que lo diferencia del neurótico depresivo es que el maníaco depresivo, el psicótico maníaco depresivo, ese sí se va a matar. El neurótico depresivo está con desesperanza, ¿no? Tristeza, culpa, quiere llamar la atención, quiere que lo consuelen. Ay, me siento muy enfermo, creo que me voy a morir. Ay, pobrecito, ay, sí, sí, ojalá que te recuperes. Vamos, amiguito. Ay, sí, o sea, ese tipo es esto, está pasando una depresión y cosas así. Pero ese no se va a matar jamás. Si quiere llamar la atención, ¿no? En cambio, el maníaco depresivo, ese sí está convencido de que en algún momento se mata, y se mata. ¿Ya? Entonces, por eso, la diferencia entre un maníaco depresivo y cualquier otro depresivo, cualquier otro neurótico depresivo, es que el maníaco depresivo, la depresión lo va a conducir al suicidio, y se va a matar. 14 besos. 15. Peri es una madre abandonada con 5 hijos y no tiene trabajo. La situación económica es difícil. Todo esto ha causado que actúe como una niña de 10 años. Peri está ¿Hebefrénica? viviendo una esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Hebefrénica. Muy bien, la 15 es la C, ¿no? Lo que Peri tiene es una hebefrénica. Muy bien. Comportamiento infantil, ¿no? 16. Trastorno mental afectivo, denominado también bipolar, que se manifiesta en forma alternante. Corresponde a un tipo de psicosis llamada, muy bien, Pedrito Galloso, Dayana Orrillo. Claro, maníaco depresiva, ¿no? El psicótico maníaco depresivo. Muy bien, David, ¿no? En su fase de manía y su fase depresiva. 17. Tipo de esquizofrenia cuyo diagnóstico clínico revela marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad o actividad motora excesiva. Muy bien, David. Muy bien, Pedro. La respuesta es catatónica, ¿no? En la esquizofrenia catatónica. 17 besos. 18. Forma de esquizofrenia en la que los trastornos afectivos son importantes. Las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentarias. Es frecuente el comportamiento irresponsable, imprevisible y los manierismos, ¿no? Tienen manías, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Agarrarse así cada rato, ¿no? Cogerse la oreja, ¿no? Es la hebefrénica, ¿no? Comportamiento irresponsable, como si fueran niños, ¿no? 18 besitos. 19. La esquizofrenia se manifiesta a través de ideas delirantes acompañadas de alucinaciones de tipo visual, imágenes dañinas o auditivas. Se escucha voces que le quieren hacer daño. Dayana, Pedrito, claro, la respuesta es la C, ¿no? La esquizofrenia paranoide. 20. Anomalía que se caracteriza por presentar rasgos de infantilismo y necedad. Asimismo es caprichoso, desobediente, presenta que es esquizofrenia. David, muy bien. Dayana, muy bien. Correcto. Franco Enrique, muy bien. La respuesta es la C, ¿no? La esquizofrenia hebefrénica, ¿no? Rasgo de infantilismo y necedad. Muy bien. La 20 es la C. 21. Los siguientes síntomas, sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, desamparo, baja autoestima,
Son características que pertenecen a quién. Pedro Galloso, muy bien. La respuesta es a la depresión, ¿no? Deseos de morir, cambio de apetito del peso, perturbación del sueño. Claro, es la depresión. 21C. 22. Luis ha fugado repentinamente de su hogar, asumiendo una nueva identidad. No se acuerda en absoluto de su pasado, su otra vida. Ha cambiado de personalidad. ¿Qué es? Dayana, David, Pedro, Franco. Claro, histeria disociativa. 23. Cuando John Nash, Premio Nobel de Economía, en el 94, comentó un artículo periodístico que apareció en el New York Times, sostuvo que contenía un mensaje que solamente él podía descifrar y que procedía de habitantes de otra galaxia. A partir de ese momento, su comportamiento fue cada vez más extraño, afirmando ser un perseguido político y estar amenazado por personas imaginarias. ¿Qué tendría Nash? David, Pedro, Dayana, Estela. Claro, esquizofrenia paranoide. 24. La esquizofrenia se caracteriza por una considerable regresión a la conducta primitiva, ¿no? Si regresas, o sea, retrocedes, te comportas como chiquillo, eso es hebefrénica, pues, ¿no? La C. Muy bien, muchachones. Ha sido un placer, como siempre, haber compartido ese tiempo con ustedes. Espero que hayan entendido la clase, que les haya gustado, que hayan aprendido y, bueno, provecho con la cena. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Que le vaya de lo mejor. Cuídense y estudien mucho. Hasta luego, Hola, profesor, profesor. cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Que le vaya muy bien. Nos vemos.